La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. 30 de las mayores empresas de Alemania se han unido para advertir a la sociedad y concretamente a sus empleados de los riesgos de que la extrema derecha experimente un auge en las próximas elecciones europeas. Piden el voto para los partidos proeuropeos y alertan contra el extremismo, el populismo y el racismo. Ahí dentro están, como digo, algunas de las mayores empresas del país. Han decidido alzar la voz juntas. Son Deutsche Bank, Bayer, Volkswagen, Allianz, Siemens. De hecho, el consejero delegado de Siemens ha sido muy explícito y dice: los extremistas y racistas están dividiendo a nuestra sociedad, dividiendo a nuestro país y poniendo en peligro nuestra prosperidad. Queremos más diversidad, más apertura y más tolerancia para una sociedad en la que merezca la pena vivir. Hay otra reflexión, que es la del consejero delegado de Deutsche Bahn, no Bank, Bahn, que es la empresa pública de trenes, y dice: hacemos campaña por una Alemania democrática dentro de una Europa unida, también porque esta es, en cierta medida, la base de los negocios de nuestras empresas y, por lo tanto, la base del crecimiento y la prosperidad. Tiene una relevancia enorme este paso que dan las grandes empresas alemanas, esta toma de posición pública ante el auge de la extrema derecha. Aquí en España, el presidente Pedro Sánchez lleva tiempo pidiéndoles en distintos foros a los empresarios que adquieran también un compromiso en defensa de la democracia, de esta democracia que ha generado las condiciones óptimas para que sus negocios prosperen y se mantengan, pero esos llamamientos de Sánchez al empresariado español no han surtido efecto, hasta ahora al menos. Alemania abre camino. ¿Habrá CEOs españoles dispuestos a dar un paso al frente y recoger el testigo? En la mesa del análisis, esta noche, Carlos Cue, corresponsal político del País. Cue, hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? Muy bien. Isabel Morillo, directora del Correo de Andalucía. Morillo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Diego Garrocho, jefe de opinión del diario ABC y profesor de Ética y Filosofía Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Garrocho, muy buenas. Buenas noches. Vamos a entrar ahora con el análisis de la crónica de este miércoles, pero antes la última hora del estado de salud del primer ministro de Eslovaquia, que está siendo operado de urgencia en un estado extremadamente grave por los tiros que le ha disparado un hombre, un escritor aficionado de 71 años con licencia a las armas. ¿Cómo está? Última hora, Victoria García. Pues la operación todavía continúa en el quirófano. Aimar dice el ministro que sufre graves politraumatismos. Enseguida lo escuchamos, pero lo primero que ha hecho el Ejecutivo eslovaco tras el ataque a su primer ministro es incrementar la seguridad de sus representantes públicos, incluidos parlamentarios. Robert Fico, de 59 años, ha sido operado. Su estado, como te decía, sigue siendo crítico. Lo ha dicho en rueda de prensa Mato Sutak, el ministro del Interior. La operación todavía continúa en el quirófano, dice, sufre graves politraumatismos, su estado de salud es extremadamente grave. Su atacante, un hombre de 71 años, director de un club de lectura, autor de 3 libros de poemas, dijo a la policía tras ser detenido, le escuchamos. Lo he hecho porque no estoy de acuerdo con las políticas de este gobierno, por cómo atacan a la prensa crítica y despedían a los periodistas. Fico es un político que comenzó siendo socialdemócrata en los primeros mandatos. Este es el tercero, pero ha ido escorándose cada vez más a posiciones ultraconservadoras muy similares a las de su amigo Orbán de Hungría, que le han llevado a pedir a la Unión Europea que deje de financiar a Ucrania para obligar a Zelensky a firmar un acuerdo de paz con Rusia, cediendo los territorios ocupados por la fuerza. Gobierna Robert Fico con una coalición en la que hay un partido de extrema derecha, otro de un grupo de centro izquierda verde, con quienes consiguió mayoría absoluta para su ejecutivo. Vicky, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y a esta hora cada vez hay más datos que apuntan a que mañana puede ser un día importante para la relación entre España, Reino Unido y Gibraltar. Los ministros de Asuntos Exteriores español y británico se reúnen en Bruselas para rematar políticamente el acuerdo sobre Gibraltar, que ya más adelante, cuando lo firmen Sánchez y Sunak, entre otras muchas cosas, permitirá eliminar la verja
Antonio Martín. Segunda reunión que sigue el calendario anticipado por fuentes diplomáticas que dicen que antes de llegar al acuerdo definitivo tenía que haber otro encuentro en Bruselas entre Álvarez, Cameron y el vicepresidente de la Comisión Šefčovič para analizar si los avances significativos anunciados después del encuentro de abril siguen dando resultados. El ministro Álvarez anticipaba ya a principios de semana el objetivo del pacto para España. Que el acuerdo, el primer efecto que va a tener es el hecho de garantizar los derechos de los trabajadores del campo de Gibraltar. También lo que buscamos es que sus vidas sean más fáciles. Además, Exteriores mantiene su plan de que se termine por eliminar la verja y que el aeropuerto tenga una gestión conjunta. La cita en Bruselas, según esas mismas fuentes que citábamos, intentará avanzar, dicen, en las líneas maestras del acuerdo y debe traer seguridad jurídica y estabilidad, concluyen, para los ciudadanos del campo de Gibraltar. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ni están secuestradas ni dejan la iglesia. Eso han dicho hoy las monjas clarisas de Belorado en su cuenta de Instagram. No nos vamos de la iglesia, os lo iremos explicando. Así que de los que estáis preocupados por esto, tened un poco de paciencia, que lo iremos explicando. Estas 16 monjas de Burgos habían anunciado el lunes que rompían con la Iglesia, con el Vaticano, y hoy han matizado así su decisión, que dicen que tengamos paciencia, Javois, que todo este lío nos lo van a explicar. Sí, lo iremos explicando, es un poco el nos vamos a ir yendo, pero al revés, al final todo siempre es una cuestión de tiempo, ¿no? Son asuntos divinos. El que no haya dicho nunca me voy mientras coge la puerta y luego da marcha atrás diciendo que tiene que buscar algo en la habitación, es que no es humano. Hemos pasado, creo que todos por ahí. Humano es errar, incluso acertar, sin saber muy bien qué estás haciendo. Hay una frase en la crónica de Juan Navarro en el País que resume todo. Las religiosas, históricamente conocidas por su repostería, es imposible hacer buenos pasteles e irse muy fácilmente del lado de Dios. Dios quiere a quien tiene buena mano con las galletas, y eso lo sabemos desde las películas de Woody Allen hasta la Biblia. Y si hay que explicar algo, como se está haciendo, no se hace ya en el confesionario, sino en Instagram. Creo que ahí han estado muy acertadas y muy afiladas las monjas, que es donde se pagan ahora muchas mejores penitencias que en la iglesia. Hasta mañana, Javois. Adiós, un bico. ¿Cómo se ha gestado y qué eco está teniendo el llamamiento de los principales empresarios alemanes a cortarle el paso a la extrema derecha en ese país? Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenas noches. Los principales institutos económicos alemanes llevan meses alertando de las consecuencias que supone el auge de la ultraderecha para el país, como pérdida de inversores internacionales y de trabajadores cualificados, y ese detrimento del atractivo ha puesto en alerta el empresariado alemán. Algunos, como el director de Siemens, se ha pronunciado públicamente en varias ocasiones, pero otros callaban o se ponían de perfil. A ello se une que el partido de ultraderecha Alternativa por Alemania no deja de cruzar líneas rojas. Está en el punto de mira de los servicios secretos. Acude a reuniones en las que se habla de expulsar a los alemanes con antecedentes migratorios o incluso con la ciudadanía, y con unas europeas a la vuelta de la esquina para las que plantean un Dexit, es decir, la salida de Alemania de la Unión Europea. Por todo ello, han decidido posicionarse no directamente contra Alternativa por Alemania, porque dicen sería adoptar una posición política, pero sí en términos de contenido, es decir, contra el extremismo y el populismo que impiden, dicen, una Europa y una democracia fuertes. En cuanto al eco que ha tenido la campaña, que apenas acaba de arrancar, las más de 30 empresas han difundido la iniciativa en sus páginas web y en algunos casos han enviado una carta a sus trabajadores. Suman 1.700.000 empleados. Son conscientes, dicen además, de las consecuencias de esta posición y de que podría acarrearles pérdidas económicas. Ya le ocurrió a la empresa Wurth, que aconsejó a sus empleados que no votaran Alternativa para Alemania y como resultado se enfrentó a una cancelación de pedidos por 1,5 millones de euros. Pero las compañías de esta alianza creen que no debe subordinarse todo al éxito económico y defienden la responsabilidad social de sus compañías. La ultraderecha, de momento, guarda silencio. ¿Qué defienden exactamente estos grandes empresarios alemanes? Con sus propias palabras, de su boquita, ¿qué defienden? Isabel Villar.
Buenas noches, Aimar. Lo que defienden estos empresarios son los valores como la diversidad, la apertura, la tolerancia. El lema de la campaña, de hecho, es ese: defendemos los valores. Lo resumen en un vídeo en el que se presentan como una alianza empresarial de compañías alemanas que defienden una Europa unida y en el que piden poner los votos a trabajar contra la exclusión o la segregación, juntos por una Europa democrática y pacífica. De hecho, el vídeo termina con una mención clara a las elecciones europeas. Elecciones que, según el CEO de ThyssenKrupp, una de las empresas que suscribe esta alianza, son una oportunidad brillante para defender todos estos valores. Usad esta oportunidad, pide el empresario. Queremos vivir en un mundo libre, democrático, igualitario. Por eso, id a votar. Pero no a votar ultra, alerta Christian Bruck, CEO de Siemens. Alle extremistischen und populistischen Parteien eint, dass sie die EU schwächen und den Nationalismus stärken wollen. Todos los partidos extremistas y populistas tienen en común que quieren debilitar la Unión Europea y fortalecer el nacionalismo. Desde una perspectiva empresarial, asegura, este es un enfoque equivocado, es una amenaza para nuestra prosperidad y para el empleo en Europa, alerta, porque además de apelar a los valores compartidos, también hay menciones a la importancia de la migración y más teniendo en cuenta la escasez de mano de obra en el país. Por eso el consejero delegado de BlackLane dice: Today's entrepreneurial success stories are impossible without a cosmopolitan, tolerant and diverse society. Que la historia actual de éxito de los emprendedores sería imposible sin una sociedad cosmopolita, tolerante y diversa, Where everyone feels safe and welcome. en la que todos se sientan seguros y bienvenidos. Y también habla de diversidad el CEO de Ford, Menschenwürde, für Vielfalt, für Offenheit und Toleranz, para quien el compromiso con la dignidad humana, la diversidad, la apertura y la tolerancia son hoy más relevantes que nunca. El objetivo de la iniciativa, además del impacto en la opinión pública, es organizar talleres, charlas, debates entre los empleados de estas empresas, casi 2 millones entre todas, y hacerles reflexionar sobre esto que plantea el CEO de Uniper. Especialmente en este momento, los valores de la Constitución alemana cobran importancia. Freedom, human dignity, diversity, libertad, dignidad humana, diversidad, justicia y tolerancia. Juntos queremos mandar un mensaje fuerte contra los prejuicios, el odio y la marginación. El responsable de los ferrocarriles alemanes lo que lamenta es que aún haya gente que no se involucra lo suficiente en política, algo contra lo que hay que luchar, dice, aunque no sea fácil. Y el CEO de Philip Morris recuerda que la democracia no es solo por lo que lucharon nuestros abuelos, sino que es lo que hacemos también nosotros: tolerancia, libertad, gracias a eso vivimos. Y cualquiera que lo ataque, asegura, pone en peligro no solo el sistema en el que nos encontramos, sino también nuestras bases económicas. Estamos ante algo inédito en Europa QE, al menos hasta esta hora de la noche. Inédito en Europa, maravilloso, espectacular, interesantísimo. Esperemos que contagie, porque no es casual, evidentemente, que suceda en Alemania, que es el país de Europa más concienciado sobre este asunto. No en vano es el país de Europa más destrozado por el extremismo, que reventó su país, llevó a la locura colectiva de apoyar al mayor extremista de la historia, que es Hitler. Reventó a Alemania durante varias generaciones, siguen todavía dándole vueltas. La posición de Alemania en casi todo tiene que ver sobre eso. No es casual que Alemania sea el país de Europa que más apoya a Israel, lo apoya por las barbaries que hizo Hitler clarísimamente y por el horror que eso deja en la historia de Alemania. Pero es que es el país donde es el país que tiene probablemente la ultraderecha más ultra de toda Europa, o de las más ultras. Pero esto no es excusa, porque que la ultraderecha alemana, porque esto se dice mucho en España y lo dicen mucho los de Vox, no, nosotros no somos como alternativa por Alemania. Bueno, la matriz de la ideología que está detrás de partidos como Vox, o de partidos como en Italia el partido de Meloni, o la Lega de Salvini, la matriz detrás del Frente Nacional de Le Pen, la matriz es la base de la discusión que hacen los empresarios alemanes, que es espectacular, y ojalá más CEOs con un poquito de vergüenza torera
escuchen a estos CEOs alemanes, porque el problema es exactamente el mismo. La matriz es el rechazo a la inmigración. Es la base de la idea, de los extremistas, de lo que ha habido en Cataluña, que exactamente, que sorprendentemente Feijóo en el último momento se apuntó. Siempre lo dicen. Ayer Esperanza Aguirre decía, no, nosotros rechazamos la inmigración ilegal. No es verdad. No es así. Hay un rechazo de fondo a la inmigración, sobre todo no católica. Esta es la realidad. Y en Cataluña hay una inmigración musulmana muy importante y en el discurso de Vox hay clarísimamente un discurso anti-inmigración no católica. Se pone muy elegante con la palabra que compartan nuestros valores. No estamos hablando de religión, estamos hablando sobre todo de valores religiosos, y básicamente en Cataluña por eso también ha triunfado en algunos sectores y en algunos lugares, en Ripoll particularmente, donde hay mucha inmigración musulmana. Es evidente que estamos hablando de eso, y estamos hablando de eso también en Francia, y se está hablando de eso en el Reino Unido, y se está hablando de eso en montones de países nórdicos. Esa es la base de todo. Y pensar, y yo creo que es interesante, Sánchez el otro día hacía un discurso en la empresa familiar, yo se lo he oído a Sánchez eso ya, se lo oí en la COE y se lo oí en Davos, más interesante, justo después de Milei, por cierto. Justo después de Milei, y quedó aquello como la pelea entre Davos y entre Milei y Sánchez, con ideologías muy diferentes, pero es que Sánchez, el centro de su discurso era ese, porque claro, aquello está lleno de empresarios. Y Sánchez lo que venía a decir es cosas muy parecidas a las que he escuchado a estos CEOs alemanes. Es que las empresas no pueden ser ajenas a lo que le pase a la sociedad, porque evidentemente si en la sociedad se instala el odio racial, el odio religioso, y se instala este ambiente de tensión y de exclusión total, evidentemente las empresas se van a ver inmediatamente responsables, porque las empresas que son las que tienen los números, y una cosa fundamental, Alemania, España, Italia, Francia, necesitan inmigrantes, pero de forma masiva. Lo sabe cualquier empresario de este país, sabe perfectamente cuál es su principal problema en este momento. Necesita más mano de obra, necesita mano de obra de determinada cualificación, necesita inmigración. Todo el mundo lo sabe. Y tenemos el índice de natalidad de Europa que tenemos. Todo el mundo sabe que necesitamos inmigración, todo el mundo que ve números, y los empresarios ven números. Es increíble, y esperemos que esto haga cambiar cosas, es increíble que los empresarios que hacen discursos públicos sobre casi todo, sobre economía, sobre contratación, sobre salarios, sobre casi todas las medidas de los gobiernos, sobre este tema de los extremismos y la inmigración y la tolerancia, parece que esto no va con nosotros. Pues claro que va con ustedes. Vamos, yo comparto la mayor parte de la reflexión de Carlos. Es verdad que al leer la noticia esta mañana yo no he podido evitar pensar, siempre lo hago con una punzada de envidia, que en cuanto a dignidad a la hora de tener memoria democrática, y yo creo que también en esto los alemanes son diferentes, y lo que han hecho las empresas alemanas también tiene mucho que ver con esto. Alemania nos saca muchísima ventaja. Cualquiera que haya ido a Alemania o haya dado un paseo por Berlín, allí el pasado nazi está absolutamente presente en cada rincón, donde se pide perdón casi en cada esquina por lo que ocurrió, ¿no? Es verdad que las empresas alemanas no son empresas cualesquiera. Hace un par de años hubo un ensayo de un periodista que creo que todos tuvimos noticias, y se hicieron 1000 reportajes y 1000 análisis sobre este asunto, de un periodista holandés que se llama David de Jong, donde rastreaba el pasado nazi de muchas de esas empresas que ahora firman este manifiesto, o se adhieren a este consorcio pidiendo que no se vote ultra y que se aísle a la extrema derecha en Alemania, y muchas de esas empresas salieron a pedir perdón. Todo eso es absolutamente impensable en ningún, yo no digo en España, es que creo que en ningún otro país de Europa. Hecha esta reflexión que compartimos, voy a contar una cosa absurda, que en un foro, en un chat que tenemos varios compañeros, que también está Carlos, uno de los compañeros, yo hacía esta reflexión y decía, sí, pero no te olvides que precisamente por todo ese complejo de culpa y remordimiento que Alemania no supera, ahora mismo Alemania posiblemente esté en el lado de la historia equivocada a la hora de dar apoyo a Israel o no condenar lo que está ocurriendo en Gaza. O sea que no todo es ni blanco ni negro, y es verdad que hay muchas aristas. Ahora, a mí que
el hecho en sí de que un grupo de empresas salgan a defender la inmigración y a decir que el discurso de la extrema derecha es absolutamente dañino, a mí me parece muy importante. Me encantaría que ocurriera, por supuesto, en el resto de países democráticos, ¿no? Creo que es lo que debe ocurrir. Hay una parte, también tengo que confesar, que me ha dejado pensando, que es que se den charlas o se oriente o se incida mucho con los trabajadores. ¿No? Sí. Eso a mí también me ha chirriado de decir. La verdad. Pero bueno, no sé. Garrocho, ¿cómo lo ves tú? Yo estoy casi en desacuerdo en todo y tengo algunas dudas en otras cuestiones. Todo pronóstico. Vamos allá. No, pero sin ninguna, es decir, comparto el fin, pero no comparto los medios. Y voy a intentar matizar estas cuestiones. Yo creo que el único argumento que no se puede utilizar para atender con toda la dignidad que requieren todas las personas migrantes es el argumento del beneficio del capital. Ese sería el último al que yo recurriría. De modo que por esa parte yo lo descarto y por esa parte yo jamás emplearía o jamás me serviría de argumentos empresariales para justificar, insisto, la infinita dignidad que tienen todos y cada uno de los seres humanos. Tampoco creo, y esto ocurre mucho, que sea demasiado... El beneficio, perdona, te interrumpo, pero es que bueno, vale, perdona, tienes razón, termina todo, pero es que si empezamos así... Sí, pero déjale elaborar el argumento. Tenemos toda la noche para debatir, pero que elabore su argumento, Garrocho, venga. Creo que Alemania normalmente es el peor ejemplo para establecer analogías precisamente por su pasado traumático y por su modelo de democracia militante. Para que tengamos otro dato, un partido como Esquerra Republicana de Cataluña en Alemania sería ilegal. Y normalmente las personas que han sufrido un trauma merecen una atención, merecen una reparación, pero no necesariamente son las personas más lúcidas. Y yo creo que el trauma alemán, el trauma de su historia, en muchas ocasiones les hace no ser necesariamente los más lúcidos a la hora de diagnosticar determinadas cuestiones. Yo creo, y esto sí lo comparto, que efectivamente Alemania tiene un problema, y un problema muy cierto, que comparte con muchos países europeos, de ascenso de una extrema derecha que impugna valores muy concretos. Que en esto también, cuando se habla de nuestros valores o la defensa de los valores, eso es una ridiculez bien pensante, y lo que hay que cifrar es qué valores. Vamos a hacer una enumeración de qué valores, y qué valores que sean... Si hablamos de valores europeos, no pueden ser valores ni necesariamente occidentales ni comunes a todo el orbe. Tienen que ser específicamente europeos si es que existen. O si no, hablaremos de otra cosa, que también se puede hablar de otra cosa. Pero como digo, yo creo que el fin es noble, pero creo que los medios son equivocados por dos motivos. El primero es que creo que si legitimamos el que efectivamente grandes empresas sean capaces de decirle a sus empleados a quién tienen que votar, si afirmamos ese marco y lo legitimamos, una vez que lo hayamos legitimado, nos vamos a encontrar con un contexto posible donde los empresarios les pueden decir a sus empleados a quiénes tienen que votar. A mí eso me parece que es una manera, digamos, un tanto exagerada de combatir algo. Yo creo que podemos abrazar la complejidad del debate y que nos puede dar mucho miedo la extrema derecha, pero que apretar los puños y combatirla de frente no nos va a hacerla combatir mejor. Y llevamos una década intentando combatir de frente, demonizando a la extrema derecha, y con esta estrategia lineal lo que está haciendo la extrema derecha es crecer. Y el otro argumento que me parece que es un disparate absoluto es regalarle a la extrema derecha el discurso antisistema obvio. Es decir, si las empresas ahora se posicionan en contra de la extrema derecha y ya se ha detectado que uno de los motores emocionales más esenciales de toda la extrema derecha es que hoy ocupan el discurso antisistema, yo creo que podemos ambicionar un poco más la manera en la que combatimos los extremismos, guardarnos un poco la pulsión inmediata, que claro que lo que queremos es decir que uy, qué horror, qué peligroso es todo esto, pero que ya llevamos mucho tiempo diabolizando, insisto, combatiendo de manera frontal a la extrema derecha, y creo que hay algunos matices que nos estamos perdiendo. Bueno, frontal del todo, ¿no? O sea, vamos a ver. Hay muchos gobiernos con quiero decir que frontal del todo sería para mi gusto hacer lo que durante mucho tiempo se ha planteado, un cordón... Lo que se hace en Alemania, precisamente. Efectivamente, solo se hace en Alemania. Gobiernos de extrema derecha hay compartidos en España de PP y Vox, y en otros países europeos. Bueno, Meloni está gobernando en Italia, y en otros países europeos no se ha optado por un cordón sanitario, un cordón, no me sale la palabra, ¿cómo es un cordón sanitario? Lo que siempre se decía, para aislar a la extrema derecha. En nombre de la diversidad, el cordón sanitario. ¿No? A ver, eso solo ha ocurrido en Alemania. Quiero decirte que cuando dices combatir frontalmente no ha funcionado, es que no se ha hecho en ningún sitio. Sí, pero a mí me parece muy interesante, y evidentemente es un debate interesante, si los empresarios tienen o no que decirles a sus trabajadores a quién tienen que votar. Ese es un debate relevante. No creo que les estén diciendo a quién tiene que votar. Creo que les están haciendo una alerta. Pero bueno, efectivamente puedo admitir que ese debate es matizable. Ahora, ¿qué líderes sociales
porque la realidad es que el capitalismo ha avanzado bastante, estamos en una fase muy avanzada del capitalismo, y los empresarios y los CEOs, para muchísima gente, porque como ganan un montón de dinero, porque y más en la gente joven, esta gente que gana, pues algunas de estas personas que han hablado ganan 10, 15, 20 millones de euros al año, son famosos, ya no son los empresarios de antes, en fin, no son empresarios, de hecho son ejecutivos, son gente ultra famosa, ultra conocida, que sale todos los días, que muchos de ellos pues financian clubes de fútbol, son personajes realmente ya muy conocidos. Que estos líderes sociales en los que se han convertido los empresarios, este nivel de empresariado, recuerden y utilicen el foro público que les da, en vez de estar todo el día, que me parece estupendo, diciendo que el salario mínimo mal, que la competitividad tendría que ser mayor, que la gente no tiene que ganar tanto dinero, que los sindicatos mal, todas esas cosas que sabemos que hacen los nuestros todo el rato, y que muy mal la reducción del trabajo y todas estas discusiones, que aprovechen ese foro para recordarle a la gente los valores que no son ni un valor raro, son los valores esenciales de la Unión Europea, ¿no? Vamos, los podemos enumerar, creo que lo sabes igual que yo. Lo que han dicho, sí, el valor de la tolerancia es esencial de la Unión Europea. El valor de la diversidad. No de Estados Unidos, ¿no? Eso es patrimonio exclusivo de Europa. Bueno, yo creo. No, en Estados Unidos sí, pero ¿cuál es el problema? Me encantaría que los Hay una especificidad de valores europeos. No, perdona, sí, efectivamente. Que me encantaría que los empresarios de Estados Unidos salieran a decir que el señor Trump no representa los valores fundacionales de Estados Unidos. Efectivamente, sería maravilloso porque no los representa. Los valores fundacionales de Estados Unidos es un país abierto a la inmigración desde su existencia, porque es un país de inmigrantes. Trump está rompiendo absolutamente eso con la American First y con lo de la idea de los muros. La idea del muro sobre México, si vamos a eso, es lo más antiamericano que hay en la historia. Si quieres, yo también respeto a Estados Unidos y defiendo, no busques porque no vas a encontrar. Digo, la Unión Europea me parece aún mejor los valores. No busco, Carlos. No, digo que Carlos, si buscas un antiamericanismo absurdo, yo desde luego no lo tengo. No digo, yo creo pues que como me has contrapuesto, perdona, como me has contrapuesto, es muy difícil porque yo si creo que voy a asistir a un interesante partido de tenis. No lo permitiré, Morillo. No, yo cuando quieras, pero no, lo que digo es que es más comparado, para desviar el tema, ¿no? Europea, sí, la Unión Europea, los valores fundacionales de la Unión Europea son la tolerancia. Los valores fundacionales de la Unión Europea son el respeto a las distintas religiones, son la unidad entre todos los países al máximo posible, son no crear guetos, no crear castas, no romper. Vamos a ver, uno de los valores, y que estos tipos reivindiquen, son una cosa, los señores que hicieron la vacuna de Pfizer, la más importante, que nos ha salvado millones de vidas en el mundo, son dos señores de origen turco-alemanes. Un matrimonio de origen, hijos de migrantes turcos-alemanes. Que salgan los empresarios a decir, señores, esto es Alemania, y estos son los grandes valores de Alemania, y no los que están escuchando ustedes por las redes sociales todo el día diciéndoles que lo que tenemos que hacer es solos alemanes, blancos, cristianos, y dejémonos, y que vienen a invadirnos los musulmanes. Me parece bastante razonable. Garrocho y Morillo. Muy rápido. Y muy interesante. Si la caricatura es eso, es decir, del capitalismo de stakeholders, es decir, de las variables morales del capitalismo, se lleva hablando muchísimo tiempo, al menos desde el año 2019, de una manera persistente. Es decir, que yo no estoy impugnando la posibilidad de que haya personas con responsabilidad social y empresarios que tomen partido por causas y que las expresen. A lo que me estoy refiriendo es a un acontecimiento que es muy concreto, y es que haya grandes empresas que les dicen a sus trabajadores y que toman de una manera muy concreta y de forma proactiva una decisión que yo sí creo que tiene un salto. Con respecto a los valores de las comunidades políticas, si estuvieran esculpidos en mármol, se autoderrotarían, porque serían ¿Quieres cambiar esos valores? Pero serían, pero lo que creo, quitamos el valor de la tolerancia. Lo que creo es que si hay partidos que son legales, que quieran impugnarlos, creo que hay un territorio que es el político donde se les puede combatir, y que a veces no se hace. Y se meten los empresarios en ese territorio. Que no es que se metan, pues si digo que esto no es una novedad, pero si los empresarios toman posición política todo el rato. Tiempo. Por eso digo que la tomen sobre esto me parece interesantísimo. Una circunstancia donde además se les regala un marco antisistema que creo que les va a beneficiar enormemente a la extrema derecha. Isabel. Bueno, claro, yo que si el planteamiento, como dice Garrocho, es que 30 grandes empresas digan a sus empleados que suman 1,7 millones de votos, que no es ninguna tontería, voten esto, y si no, habrá represalia. Hombre, yo estaría absolutamente en contra. ¿Y cómo lo van a saber? Me parecería una barbaridad, pero creo que eso no es lo que se ha afirmado, por lo que yo no estoy en Alemania. Ni tengo información de primera mano, pero por lo que nos han contado, es que estas empresas públicamente se han adherido a un manifiesto y han defendido una posición que a mí me parece perfectamente sensata
coherente, democrática y que además redunda, según ellos han dicho, en sus propios beneficios económicos. Es decir, señores, necesitamos la inmigración, ¿no? A mí no me parece eso ninguna barbaridad, no creo que sea manipular a los trabajadores, no creo que sea instar a votar nada, yo creo que es posicionarse públicamente sobre un asunto que les preocupa, que es la irrupción de la extrema derecha y el auge de la extrema derecha en un momento, en un contexto de elecciones europeas, que no es ninguna tontería. ¿Es valiente? A mí sí me lo parece. ¿Es arriesgado? Pues sí, porque no estamos acostumbrados a que se haga. Me parece una barbaridad que sea, no sé, manipular el voto y condicionar. No lo veo así. Creo que después sus 1,7 millones de empleados votarán lo que les dé la gana. Pero está bien oír otros discursos. Es decir, cuando aquí iba Vox a decirle a los señores que cultivaban la fresa o ha elegido a los del plástico de los invernaderos, la inmigración es mala, violan a vuestras hijas, hay un retroceso para las mujeres y todas esas barbaridades, a mí me hubiera encantado que la patronal de la fresa o la patronal de agroalimentaria de Almería hubiera levantado la mano y hubiera dicho, miren ustedes, sin esa mano de obra inmigrante, aquí no estaríamos representando lo que representamos en estos momentos en el PIB andaluz. ¿Sabéis dónde va a gobernar la extrema derecha? En Países Bajos. Van a tener un gobierno liderado por los ultras. Hace 6 meses ganó las elecciones Geert Wilders, que es un señor euroescéptico, ultraderechista, anti-inmigración, y 6 meses después, medio año después, acaban de llegar a un acuerdo para que su partido encabece un gobierno de coalición con el apoyo de otras formaciones de centro-derecha. Todavía se desconoce quién va a ser el primer ministro porque él no lo será. Esto quedó claro, lo vetaron el resto de partidos, pero no se sabe quién va a liderar ese gobierno de coalición entre la extrema derecha y la derecha. Jorn Lucas, periodista de la cadena de radio de Países Bajos, BNR. Jorn, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se sabe, John, del acuerdo al que han llegado? ¿Por qué se ha desbloqueado la situación ahora, tras 6 meses? Ya 6 meses de negociaciones, temas muy difíciles, sobre todo sobre la sanidad, migración, finanzas. Hasta el último momento era el tema más difícil, pero parece que ahora están llegando a un acuerdo. 3 de los 4 partidos ya respaldaron el acuerdo, ahora falta uno, el más importante, a ver si van de acuerdo. Antes de las 12 de la noche tiene que estar de acuerdo. ¿Qué puede suponer para el país este gobierno con la extrema derecha tan fuerte dentro? Ya, pero históricamente ese es un giro radical, ¿no? Porque la primera vez en la historia de Países Bajos vamos a tener un gobierno con extrema derecha. Siempre hubo gobiernos del centro tirando a izquierdas, a veces, últimos años, claro, con Mark Rutte en el poder, centro-derecha, y ahora vamos a tener el partido de Geert Wilders, extrema derecha. Estuvo 20 años en la oposición y ahora en el centro del poder. Es un gran cambio para el país. Y los temas son bastante radicales que también están presentando, sí. No sé si has podido escucharnos, Jorn. Estábamos hablando del cordón sanitario, de la posibilidad que hemos visto ya en otros países, especialmente en Alemania, de que todos los partidos se pongan de acuerdo para que se evite a cualquier costa que gobierne la extrema derecha. ¿Ese debate se ha dado allí en Países Bajos? Sí, bastante sí. Los dos partidos, el VVD, los liberales a la derecha, y el nuevo partido, que es un centro derecha también. Claramente, bastantes dudas sobre si hay que formar un gobierno con extrema derecha. Pero al fondo, el partido de Geert Wilders, el partido de la libertad, como se llama literalmente, llevamos con ellos ya 20 años en el Parlamento y siempre estuvo, y ahora llegó hasta el punto más alto, ¿no? Y yo creo que los partidos también inconscientemente pensaron, llevamos tanto tiempo con ellos, pues mira, pues entonces a ver si son capaces de hacer lo que siempre dicen que quieren hacer. ¿Habéis conseguido ya un diagnóstico de país después de estos 6 meses desde las elecciones de qué ha pasado, por qué la extrema derecha ganó las elecciones? Hay mucho, la polarización en el país es bastante grande, que hay mucha riqueza, hay grandes problemas con el tema de impuestos, grandes fraudes,
Y claro, eso es todo, es tierra fructosa para los extrema derechas, que ellos saben perfectamente usar esos temas para sacar su fuerza desde del enfado que hay en el país. Claramente, económicamente va bien, pero al fondo hay grandes problemas en el país sobre la migración y todo esto, y por eso fueron capaces de crecer, y eso también lo vemos en el Partido Nuevo del movimiento campesino, que también fueron capaces de sacar fuerza de esas protestas agrarias que vimos los años pasados. Jorn Lucas, periodista de la cadena de radio de Países Bajos BNR, muchísimas gracias, Jorn, un abrazo. Y abrazo de nada. Y hemos mencionado el caso de Estados Unidos. Entra en ebullición ya la precampaña para las elecciones presidenciales de noviembre. Biden y Trump han anunciado hoy que van a mantener 2 debates previos a la campaña. Uno ya el mes que viene, en junio. Biden le ha retado públicamente a Trump con este mensaje en redes sociales. Alégrame el día, colega. Elijamos fechas, Donald. He oído que tienes libres los miércoles. Con mucho recochineo le ha dicho eso. He oído que tienes libres los miércoles porque los miércoles es el día en el que no hay sesión en el juicio a Trump en el caso de Stormy Daniels. Sara Canals, corresponsal en Washington. Buenas noches. Hola, Aymar. Buenas noches. Biden ha retado a Trump y Trump ha aceptado ese doble debate. Sí, lo ha hecho, como decías, con este vídeo en sus redes sociales con un tono informal de cierta provocación o recochineo, y de hecho ya existen camisetas hoy con la frase de "estoy libre los miércoles", por cierto, por $32. Pero bueno, volviendo al vídeo que llega después de que Trump hiciera lo mismo hace unas semanas, cuando le retó a debatir y a hacerlo incluso dentro de la Casa Blanca, también con cierta guasa. Pero a pesar de las provocaciones y de estos ataques cruzados, lo cierto es que los equipos de campaña de Biden y de Trump llevan semanas ya negociando los términos de estas citas. El primer debate será el 27 de junio, moderado por la CNN, cuando el juicio penal contra Trump ya tendría que haber terminado, y el segundo debate será el 10 de septiembre, organizado por ABC News. En cuanto a los términos, tendrán lugar en un plató sin audiencia, algo que Trump ya ha criticado, alegando que Biden teme a las multitudes, y luego las respuestas tendrán un tiempo límite y los micrófonos se encenderán solo cuando hable uno de los candidatos, para evitar precisamente momentos como este. I'm not going to answer the question because the question is radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? Bueno, este debate de 2020 donde Biden, agotado ya de ser interrumpido por Trump, le llegó a decir "Would you shut up, man", ¿no? "¿Por qué no te callas?", un poco a la americana. Estamos ante una precampaña, de todas maneras, Sara, absolutamente atípica. Sí, atípica desde luego por varias razones. A ver, por un lado por esta actitud de Donald Trump que muchos analistas aquí comparan con la de un abusón de colegio, interrupciones, burlas, ataques, etcétera. De hecho, tras fijar estas fechas, Trump ha propuesto un tercer debate moderado por Fox News, canal de derechas, para el 2 de octubre. Y aquí minutos después hemos recibido un comunicado de prensa de la jefa de campaña de Biden donde ha dicho lo siguiente, que Trump tiene un largo historial de quejarse, de romper las reglas o de anular en el último minuto, pero ha aceptado nuestros términos, dice el comunicado, así que basta de juegos, basta de caos y le veremos el 27 de junio si es que se digna presentarse. Y luego, Aymar, también es una campaña atípica porque nunca antes un debate presidencial se había celebrado tan pronto y porque hasta ahora Trump se ha negado a debatir con sus rivales en las primarias republicanas, algo totalmente excepcional. Y ya por acabar, Aymar, a quien no ha sentado nada bien esta noticia es a Robert Kennedy Jr., es el sobrino del presidente Kennedy, que se presenta como independiente, que es una figura un tanto polémica, es antivacunas, tiene a media familia Kennedy en su contra. Sin embargo, según algunos sondeos, estaría a muy pocos puntos de Biden y de Trump en la intención de voto de los jóvenes y su candidatura puede ser decisiva. Así que él ha pedido hoy no ser excluido de estos debates, aunque por ahora no cualifica para ellos. Suerte con la Junta Electoral Central de allí, Estados Unidos. ¿Cuál es el órgano, el equivalente a la Junta Electoral? ¿Tenéis allí? Sí, es es un órgano bipartidista, pero sí, no, pero tengo que buscar. El órgano bipartidista le va a hacer hueco al tercero, sí, ya. Sí. Venga, Sara, un abrazo. Bueno, un abrazo. Adiós.
Y tenemos noticia política relevante. Oriol Junqueras deja la presidencia de Esquerra Republicana. Después del batacazo de este domingo, ya el candidato Pere Aragonés anunció que dejaría la política en el momento en el que se formara un nuevo gobierno. Él ahora está en funciones como presidente. Estábamos esperando a saber qué iba a anunciar la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, que estaba en silencio. La continuidad de Oriol Junqueras se daba por hecho porque él ayer mandó una carta pública diciendo yo quiero seguir al frente de la presidencia, pero esta tarde se ha reunido la dirección de Esquerra y acaba de terminar esa reunión con un comunicado en el que se anuncia que Oriol Junqueras deja la presidencia de Esquerra después de las elecciones europeas. Ojo, no quiere decir que se vaya a su casa. Que esto de lo dejo y luego vuelvo... Xavi ya nos ha demostrado cómo se puede hacer las cosas. Laura Pons, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, cuéntanos exactamente qué sale de esa reunión de la cúpula de Esquerra Republicana. Bueno, pues ha sido una reunión de prácticamente 5 horas, un encuentro al más alto nivel, donde los miembros de la ejecutiva de Esquerra han entrado incluso sin móviles a la sede de Calabria. Ha llegado un comunicado que explica ahora que Junqueras dejará efectivamente la presidencia de Esquerra temporalmente a partir del 9 de junio y el partido celebrará un congreso extraordinario el día 30 de noviembre. De este modo, los republicanos apuestan por la convocatoria de un congreso, que es lo que pedía Junqueras, pero no lo celebrarán hasta noviembre. Junqueras quiere ahora centrarse en las europeas, después dejará la presidencia del partido, fecha, por cierto, que coincide con la formación del Parlamento. Sin embargo, no deja claro qué pasará después de ese día, de ese 9 de junio. Dice que deja la presidencia y que escuchará al partido antes de tomar una decisión, y esto deja pistas porque parece que se marcha para volver y esto queda en el aire. Tendremos que ver qué acaba pasando porque el partido tiene también un problema de liderazgos. Es una decisión que llega después de los malos resultados de las catalanas. Esquerra ha perdido 13 escaños. El lunes Aragonés ya anunció que se retiraba de la primera línea política. El martes, ayer, Oriol Junqueras explicaba en una carta que se veía con fuerza para seguir al frente del partido, y hoy reunión de la ejecutiva, encuentro que ha empezado a las 6 de la tarde y que termina ahora con este comunicado. Y por cierto, mañana a las 9 de la mañana acaban de convocar rueda de prensa aquí en Calabria. Oriol Junqueras se explicará. Pues estaremos muy atentos. Muchísimas gracias, Laura. A vosotros. Hasta luego. Claro, lo que no dice ni palabra el comunicado de Esquerra es de la decisión Esquerra. La decisión Esquerra es qué va a hacer en cuanto al debate más inminente que tiene. Hay que afrontar, que es el de si permite la investidura de Salvador Illa como presidente catalán o favorece un bloqueo que pueda terminar en una repetición electoral que terminaría de desangrar a Esquerra con toda probabilidad. Hoy hemos escuchado la primera voz pública del partido que dice, no, por ahí no podemos ir. Tenemos que ir a la oposición, sí, pero después de facilitar la investidura de Salvador Illa. Lo ha dicho Joan Tardá, que es un histórico del partido, durante muchos años su voz en el Congreso de los Diputados, un tipo con autoritas entre los suyos. Y ha sido muy claro Tardá en Televisión Española. Yo creo que Esquerra Republicana tendría ahora que hacer una oposición de carácter colaborativo. Creo que Esquerra no tendría que bloquear. Creo que lo que se trata es de competir y a la vez colaborar, porque si competimos y a la vez colaboramos, hay posibilidades de que vayamos construyendo un camino conjuntamente. Y ha advertido a su partido de que por nada del mundo vayan a una repetición electoral, que no favorezcan un bloqueo que derive en una repetición electoral, porque, palabras de Junqueras, de Tardá, sería para cortarse las venas. Garrocho. Yo estoy de acuerdo con Tardá y de hecho creo que es lo que va a ocurrir. Esto no es información, esto es una opinión, pero que se basa en el fondo en una disyuntiva que es bastante simple. No es del todo cierto que Esquerra Republicana está en un momento donde se mata, o donde tiene una catástrofe segura. Tiene una catástrofe segura si vuelve a elecciones y tiene solo una catástrofe probable si facilita la investidura de Illa. Y entre una catástrofe segura y una catástrofe... Perdóname, Garrocho, porque tenemos otra noticia vinculada con Esquerra Republicana. Os acaba de hablar de Marta Rovira. Bueno, Marta Rovira dimite como secretaria general del partido. Bueno, pues prosigo en esta escalada de dimisiones, que tienen que apostar necesariamente a la catástrofe que solo es probable y ganar tiempo. Pero déjame que lo matice bien. No es por cortarte. Hay una tercera, ¿no? No es tanto que dimita ahora mismo, sino que anuncia que no se va a presentar a la Secretaría General en el Congreso. En la práctica es lo mismo, o sea, ahora queda como pato cojo como Secretaría General, pero no es que mañana ya no lo sea.
Sí, pero bueno, en cualquier caso, el cambio de Hasta actores... que te vuelva a cortar puedes continuar. El cambio de actores no cambia el escenario. Entonces yo creo que Esquerra efectivamente no puede ir a elecciones seguro. Tendría muy difícil, ha visto cuál es el desgaste de convertirse en una muleta del Partido Socialista en Madrid y del PSC. Ocurriría lo mismo en Cataluña. De modo que eso nos va a brindar, yo creo, una investidura más que probable de ella. Y en este régimen tan exótico, la verdad es que la política genera sintagmas fascinantes como oposición colaborativa, que sería una contradicción en los términos, pero es a lo que apelaba Tardá. Entonces yo creo que lo que harán es investir a ella, hacen bien, ganan tiempo, cambian marco, esperarán a que vengan tiempos mejores para presentarse a unas elecciones y desde esa investidura operarán como si fueran una oposición. Muy claro, es que lo que pasa en Cataluña, los números son tan raros que una oposición colaborativa en Cataluña es fundamental, porque es que la oposición colaborativa ha sido la de ella. Una oposición que te ha dado los presupuestos, si los comunes hubieran entrado, Esquerra hubiera tenido presupuestos por el líder de la oposición. Pero es que los números en Cataluña son así. Si quieres gobernar en solitario en Cataluña, o tienes una oposición mínimamente colaborativa o no puedes hacer absolutamente nada. Yo creo que Tardá es muy interesante siempre, y Tardá no tiene cargo orgánico, pero es una persona muy escuchada y casi siempre suelen ir los tiros por donde dice Tardá. Pero una vez que está abierto en canal el partido, porque cuando tú convocas un congreso se abre siempre en canal un partido, pero Esquerra Republicana mucho más, porque Esquerra Republicana tiene una pasión por destruir liderazgos que no tiene, creo, a ese nivel. Bueno, probablemente Izquierda Unida, te diría, pero creo que Esquerra Republicana e Izquierda Unida comparten esa pasión por reventarlo todo y cambiar el liderazgo sistemáticamente en un partido que viene de un ambiente asambleario que ahora ya no tiene. Vamos a ver cómo acaba. Creo Morillo, que lo lógico sería que Esquerra aguantara la posición con una cierta tolerancia a ella para luego rematarlo en la siguiente. Claro. Antes de darte la palabra, Isabel, vamos a hacer una composición del lugar de exactamente qué está pasando dentro de Esquerra. Porque Aragonés anunció que no dimite todavía, porque sigue como presidente de funciones y como coordinador del partido, pero que va a dimitir para no volver. Oriol Junqueras ha anunciado esta noche que después de las elecciones renunciará a la presidencia, pero posiblemente para volver. Y la secretaria general, Marta Rovira, anuncia que no se va a presentar al Congreso, pero no que dimita ahora. ¿Es esto, no, Laura Pons? Sí, eso es. Marta Rovira aún no se había comunicado, no se había pronunciado sobre el hecho de Pere Aragonés ni de Junqueras. De hecho, ayer no había hecho ni un retweet de la carta de Junqueras, y eso ya decía muchas cosas. Ahora se acaba de evidenciar porque lo acaba de comunicar vía Twitter. No se presentará al Congreso del 30 de noviembre. Como militante de base, dice, y por coherencia, no se presentará para revalidar su secretaría general. Lo que dice es lo que dice en un tuit, y eso evidencia el descalabro en Esquerra Republicana. Marta Rovira lo deja, es la número 2 del partido. Ella no estaba de acuerdo en celebrar un congreso, quería una transición tranquila, y esto, pues como finalmente se va a convocar el congreso, pues no va a pasar, así que ella renuncia. Aragonés se va, Rovira también, y Junqueras se va, pero puede que vuelva. Morillo. La verdad que es complicado todo, ¿eh? Parece, claro, sí, ahora oímos a la compañera profundizar un poquito más, no es que Junqueras se retire, se retira un poco para rearmarse, ¿no? Porque ayer lo que trasladó en esa carta es que él aspiraba a seguir liderando Esquerra. Hoy comunica que cuando pasen las europeas se irá, pero no descarta presentarse o abrir una reflexión sobre si presentarse en el Congreso de noviembre. Traducido, me voy, pero en noviembre me volveré a presentar. Sinceramente, en caliente y con todo lo que hemos ido oyendo, creo que va de esto. Hoy había un artículo, creo que era de Jordi Amat, que me gusta mucho, muy interesante, que decía, afinaba en algo que yo estoy totalmente de acuerdo. El proceso de verdad terminará y quedará enterrado cuando Junqueras y Puigdemont dejen de estar al frente de Junts y de Esquerra. Entonces sí se abrirá de verdad una nueva etapa en Cataluña. Puigdemont lo dijo, ¿no? Si no logro ser presidente de la Generalitat, acabaré mi tiempo en la política o al frente de Junts. No lo va a cumplir de momento. Junqueras nunca se había pronunciado al respecto, está inhabilitado, pero bueno, si la ley de amnistía sigue adelante, podría acabar para él esa inhabilitación.
Está complicada la política catalana, sinceramente. A mí, de todo esto, lo que me interesaría saber para acabar el culebrón cuanto antes, pero me temo que nos quedan todavía muchísimos capítulos, es qué piensa Esquerra hacer con la investidura de Salvador Illa. Pero ahora mismo, ¿quién toma esa decisión? Porque pues ese es el problema. Con la cúpula del partido en semejante estado de debilidad / descomposición, como nos acaba de contar Laura Pons, ¿quién toma la decisión más importante de aquí a 15 años que pueda tomar Esquerra, que es la que tendrá que tomar en 2 meses? Ya no es que esté en descomposición, es que yo creo que está roto, desgarrado absolutamente en 2 mitades. Por lo cual ahí dentro puede haber una guerra interna fratricida absolutamente para decidir qué decisión se toma. Y eso es lo peor que nos puede ocurrir a todos, porque todo lo que ocurra en Cataluña nos acabará sin duda afectando al resto de españoles, vamos. Lo que pasa es que la posición más fácil, efectivamente, en una situación así, la posición más fácil es dejar paso a ella, porque es que en una situación así, irse a una repetición electoral, en una situación teóricamente descabezada, aunque yo creo que el líder moral, de alguna manera, aparte dice después de las europeas, con lo cual hasta las europeas ya son un montón de días en los que, por ejemplo, no nos olvidemos, se va a negociar la mesa, que es algo muy muy relevante. Ya lo vimos aquí en las elecciones generales. La negociación de la mesa fue tan relevante que es en el momento en el que Feijóo contacta con Junts, en el que él mismo reconoció que contactó con Junts y que se pensaron la amnistía durante 24 horas, eso que Feijóo nos contó que estuvieron haciendo durante 24 horas, todo eso se hizo en agosto antes de la mesa, porque esa negociación era para ver si Junts le quitaba la mesa al PSOE, que era fundamental, y se la daba al PP. Porque si Junts le daba la mesa al PP, todo el mundo sabía que la legislatura era inviable y que además Sánchez, que Sánchez era un cadáver político. No sucedió, la negociación, la que funcionó fue con la del PSOE, Junts le dio la mesa al PSOE y a partir de ahí luego entraron en una negociación mucho más complicada, pero al final hubo investidura. Con lo cual, si Junqueras se queda hasta las europeas, ya en esas fechas es cuando se van a tomar las decisiones más importantes, pues se va a orientar la mesa. Yo creo que al final Junqueras, si consigue mantener de alguna manera esa fuerza que ha tenido hasta ahora y con las oposiciones que tiene, será el que de alguna manera con otra gente tomará esa decisión, y creo que lo lógico, pues es verdad que un partido abierto en canal no se sabe, pero creo que lo lógico para sus intereses, que para lo que toman estas decisiones, es dejar pasar a Illa, que luego sufra Illa en minoría, pero no forzar un adelanto electoral que es absolutamente suicida para Esquerra en un momento así. No solo es lo que les beneficia, sino que creo que la ausencia de actores, esta descomposición que estamos viendo en directo, abona esa hipótesis. Porque para romper la inercia se necesita un actor fuerte. Y no existiendo un actor fuerte, encontrándonos en una sede vacante de poder, lo más obvio es tomar decisiones inerciales, que siga el movimiento, y el movimiento más natural es que pase Illa y que más hacia adelante decidan ver cómo se recomponen. Por cierto, Salvador Illa, mañana estará aquí en la SER, en Hoy por Hoy con Ángels, a las 9 de la mañana, 8 en Canarias. La primera entrevista a Illa después de que ganara las elecciones. Va a ser muy interesante escuchar qué estrategia, qué planes tiene pensados para seducir a Esquerra y para convencerles de que voten a favor de su investidura. Por cierto, hablando de los resultados catalanes, hoy en el Parlamento andaluz se ha vivido una escena curiosa, Morillo, a cuenta de las catalanas. Cuando el PP ganó las gallegas en febrero, que el PP estaba que no se lo... Bueno, sí se lo creía, pero estaba feliz con los resultados. El diputado andaluz popular, José Ramón Cardona, empezó su intervención así. Vamos a relajarnos, señor Aguilar. Buenas tardes. Los andaluces somos muy respetuosos con la lengua. Buenas tardes, en gallego. Esto en el Parlamento andaluz. Decíamos a las 8, como la venganza se sirve fría. Hoy la socialista Encarnación Martínez, también en el Parlamento andaluz, ha iniciado su intervención así. Bueno, buenas tardes, señorías. Buena tarde. Me gustaría empezar mostrando mi alegría y la de mi partido. He tenido el privilegio de ser la primera en salir y poder felicitarnos por la gran victoria socialista en Cataluña. Buenas tardes. Está Morillo, el PSOE está exultante con los resultados de las catalanas. Totalmente. Hoy han estado aquí en Sevilla con la presentación de la candidatura de las europeas y bueno, no pueden disimular la euforia.
es que hay que ver cómo es la política de ciclotímica y cómo son los picos de ánimo y de desánimo. Si pensamos que este mismo partido estaba al borde del precipicio porque Pedro Sánchez no sabía si iba a dimitir o no hace... ¿Qué? ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿2 semanas? 2. Es que es increíble. Hoy, pues claro, la victoria del PSC en Cataluña les permite afrontar la campaña de las europeas en un estado de ánimo exultante, convencidos de que van a volver a quedar a distancia del Partido Popular. De hecho, el PP también empieza ya a dar muestras o a hacer reflexiones en el sentido de no es tan fácil, la abstención, quedamos en muy mala posición en las últimas europeas, la brecha es muy grande. Todo esto se contagia. No perdamos de vista que dentro de una semana puede haber cualquier otro acontecimiento que haga que otra vez todo cambie, ¿no? Pero ahora mismo es cierto que el Partido Socialista está en un muy buen momento de ánimo. Por cierto, el PSOE lo que ha hecho hoy ha sido abrirle expediente al todavía líder del partido en Aragón, Javier Lambán, por romper la disciplina de voto en el Senado con la amnistía. Lambán es senador. Ayer no fue al Pleno para no tener que votar con sus compañeros de partido sobre la amnistía. Dijo que votar lo que quería el partido que votara sería ser desleal consigo mismo, porque supondría apoyar algo que honradamente él cree que está agravando el problema de convivencia en el resto del país y perjudicando la salud democrática. Esto es lo que dijo Lambán. Ahora el PSOE le abre expediente, que en la práctica el expediente tampoco va a tener consecuencias muy graves, porque Lambán a lo máximo a lo que se expone es a una multa de 600 euros. Es lo que marca el reglamento interno del grupo parlamentario. Esto es lo que le pasó, por ejemplo, a Carmen Calvo cuando rompió la disciplina con la ley trans, o a Don Elorza cuando se negó a apoyar la elección de Enrique Arnaldo para el Tribunal Constitucional. Pues después viene la dirección del grupo parlamentario con el datáfono, ¿no? Y te dice son 600 euros de multa. Pero bueno, ahí está. La sanción, el expediente es una cosa simbólicamente muy potente. Abrirle un expediente a tu líder, todavía líder, en una comunidad autónoma tan importante como es Aragón. Seguimos en Hora 25. La ropa para mañana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues seguimos con la misma situación de las últimas jornadas, de manera que la próxima noche sí que va a bajar un poco más la temperatura que las anteriores. Mañana a primeras horas va a hacer algo más de frío en el interior, fresco en el resto del país. Después, mucho sol en la mitad sur de la península, con temperaturas subiendo rápidamente, de nuevo durante la tarde algo de calor, y en la mitad norte pues se va a repetir la situación de las últimas tardes. A medida que avance la tarde se irán formando nubes de tormenta que no descargarán en todos los sitios, pero donde se presenten lo harán con intensidad y con un descenso acusado de temperaturas a medida que vayan descargando estos chubascos. Por cierto, mañana por la tarde estas tormentas prometen acarrear severidad, es decir, lluvia torrencial y aguaceros en la mitad este de Cataluña. Hasta mañana, Jordi. Buenas noches. Hoy, día de San Isidro, festivo en Madrid, el Ayuntamiento de la capital ha entregado una de sus medallas de honor a la comunidad judía en Madrid. La ha recogido Estrella Benjío, que es su presidenta, y la ha recogido con un recuerdo para el sufrimiento de Israel, pero ni una palabra para el de los palestinos. Les agradecemos de todo corazón las numerosas muestras de solidaridad que recibimos tras el 7 de octubre y la condena de la brutal e inhumana masacre perpetrada por los terroristas de Hamás. Ha sorprendido poco que la presidenta de la comunidad judía en Madrid no haya tenido ni una palabra para los 30.000 muertos en Palestina bajo la masacre de Israel. Ha sorprendido más que el alcalde de la capital de España no haya tenido ni una palabra para esos 30.000 muertos palestinos. La finalidad con la concesión de esta medalla es renovar el testimonio de nuestra admiración a esta comunidad por su dinamismo, su afán integrador, su labor social y sus innumerables contribuciones al ser de una ciudad como Madrid. Y hasta ahí el discurso de Almeida. Es una declaración de intenciones este gesto de la alcaldía de Madrid. Morillo. Yo no sé qué me pasó ante Claudio la información, porque sinceramente no tenía noticia de esta medalla, de este premio. No sé qué gana el Ayuntamiento de Madrid, no sé si es una comunidad israelí tan potente y tan importante en Madrid como para que en estos momentos tan delicados, con lo que estamos viendo, haya que escenificar esto, obviando
el contexto en el que estamos. Es decir, si tú le das la medalla a la comunidad judía y destacas que tiene un gran papel conciliador y que ojalá esto sirviera para que acabara el conflicto, en fin, no sé, le das un poco de literatura, pero así como si no estuvieran masacrando a miles de personas en Gaza, como si no hubieran asesinado a 14.000 niños en 7-8 meses de guerra. No entiendo, no, de verdad, no sé si es una provocación o es que seguramente me faltará información y conocimiento para poder entender una medalla de estas características en este justo momento. Mira, en un primer momento lo que intentó el PP de Almeida fue entregársela al pueblo israelí, así en genérico. Y los cronistas de la villa, que es un cuerpo que tiene la capacidad de echar atrás estas medallas, dijeron... un momento como así, de forma genérica, la medalla de honor al pueblo de Madrid, o sea, al pueblo de Israel, pues no procede. ¿Qué hizo el PP de Almeida? Decir, pues va a proceder. Y le voy a dar a la comunidad judía en Madrid. A ver cómo me echas atrás esto. Esto es lo que ha hecho el PP de Almeida. No, sí, efectivamente tiene una explicación extraña si quieres, pero que es tal cual como lo que está pasando. La derecha madrileña ha entrado en una competencia con la derecha nacional en general, pero la derecha, particularmente la derecha madrileña, ha entrado en una competencia para ver quién es más pro-israelí. Esto es sorprendente, pero es así. Ayuso lleva tiempo en esto, Almeida le compite y en Madrid, al contrario de lo que pasa en la derecha, sin duda andaluza probablemente, que tú conoces bien, y en otras derechas españolas que tienen algunas dudas más evidentes y que entienden que es una cosa que es una posición para la derecha española, que buena parte de la derecha europea también está en esa posición, que es una posición muy sencilla. Se puede criticar radicalmente, no criticar, condenar, decir todas las palabras que se pueda decir sobre el atentado brutal de Hamás con la muerte de 1.200 personas, entre ellos efectivamente niños de manera cruel y salvaje, y víctimas totalmente inocentes y personas que están en un festival por la paz. Se puede decir eso y se puede a la vez decir, como dice medio planeta, incluido Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel de toda la vida, que es una barbaridad lo que el gobierno de Netanyahu, no nos olvidemos, tiene mucho apoyo en Israel, pero no es lo único que hay, no son los únicos judíos del mundo. Hay muchos judíos en el mundo que están en contra de Netanyahu, manifestándose en las calles de Nueva York contra lo que está haciendo Netanyahu. El gobierno de Netanyahu ha decidido masacrar de forma inclemente en lugares donde supuestamente, insiste, vamos contra los de Hamás, pero él sabe perfectamente que ahí hay niños que están muriendo cada día. Vemos todos los telediarios del mundo, por eso se están movilizando los jóvenes de medio planeta, están viendo esto que lo ven personas de izquierdas y personas de derechas en todo el planeta, y que todas las derechas más o menos con posiciones intermedias del mundo están diciendo, bueno, una cosa y la otra, y condenando las dos cosas, intentando mantener una posición intermedia. La derecha madrileña no lo ve. Y la derecha madrileña solo ve que Hamás es terrorífico, y el otro día llegamos al extremo de que una persona moderada habitualmente como Borja Semper dice que los que están apoyando, los jóvenes que están apoyando en las universidades, es que están apoyando a Hamás. O sea que cualquiera que critique que haya 14.000 niños muertos está apoyando a Hamás, lo cual es un despropósito absoluto que supongo que Borja siempre ya se habrá arrepentido de haberlo dicho de esa manera. En fin, que realmente estamos en una cosa muy, muy de la derecha madrileña, particularmente la derecha madrileña, que entiendo que cueste entenderlo, pero es que está en esa posición desde hace un tiempo, pro-israelí, sin matices. Sí, yo compro una parte, además casi exijo el que nadie proponga o el que nadie nos exija a todos los demás a tener que elegir entre formas de inhumanidad. Y el debate normalmente se está llevando a unos extremos que son absurdos, porque efectivamente se puede condenar con toda la firmeza los atentados del 7 de octubre y se puede exigir que Israel cumpla el derecho internacional humanitario y que ejecute su derecho a defenderse, pero que lo haga dentro de los límites de la ley. Sí es verdad que hay un paso que es problemático en términos teóricos, aunque no es tan problemático a partir de los antecedentes que tú has señalado y que yo conocía, que es la juntura de la comunidad judía y el Estado de Israel. Cuando Rusia invade Ucrania,
Ucrania. No son casos análogos, pero sí hay una analogía posible en lo que voy a señalar. Rápidamente se abre el debate de si se tiene que cancelar a científicos, a artistas rusos, y rápidamente, yo creo que de una manera magnánima y cabal, se decide que no podemos discriminar a personas por su pasaporte y porque tengan la mala suerte o la mala fortuna de vivir en un país donde hay alguien que toma decisiones que son éticamente reprobables. En ese sentido, yo sí creo que es imprescindible el deshacer esa juntura, que en este caso es verdad que cuesta, porque el precedente que tú señalabas de que la intención original era premiar al pueblo de Israel, pues lo hace mucho más difícil. Pero claro, a mí también me cuesta mucho que con el histórico que tiene España con la comunidad judía, es decir, que no podemos hacer un homenaje a la comunidad judía, aunque parece que no es absolutamente neutral. Pero también añado, lo que sí existe, y no podemos tampoco obviar este hecho, es que gran parte de las protestas pro-palestinas sí incorporan mensajes que son abiertamente antisemitas. Cuando nos encontramos una pintada, en mi universidad pasó el otro día, que lo que se señala es, y además estaba en inglés y mal escrito, replicando las pintadas americanas, desde el río hasta el mar. Desde el río hasta el mar no se puede decir si no exterminas al pueblo de Israel. Y cuando nos encontramos que existen efectivamente expresiones que son antisemitas, lo que tenemos es que preocuparnos todos mucho. Y del mismo modo que quien va con la brocha gorda y que lo que señala es que lo que está haciendo Israel es defenderse, y podemos levantar el dedo y decir, bueno, todo apunta o existen suficientes evidencias para que asumamos que se están defendiendo de una forma cruenta, inhumana e indiscriminada, también podemos preocuparnos cuando hay gestos desde el otro sitio que rompen una legitimidad de origen cuando también pisan determinadas líneas. En ese lugar yo creo que hay que recuperar lo que señalaba Cohen, no hay que elegir, hay un marco que es perfectamente claro, y de hecho yo creo que deberíamos sospechar de aquellos que nos llevan a elegir qué forma de inhumanidad preferimos. Y además te digo, en España se conmemora a la comunidad judía, hay un día muy significativo que desde hace unos años España también, por cierto, ahí estuvo su papel Esperanza Aguirre en que se reactivara, pero lo celebran todos y se celebra en el Congreso, que es el Día del Holocausto, que es el 27 de enero, y que en España tradicionalmente no se hacía mucha celebración, pero ahora se hacen celebraciones públicas y es un día perfecto. El 27 de enero este año también hubo y se celebró y por supuesto y se rememora el Holocausto y la conexión de España con la comunidad judía, que en España hay una comunidad judía pequeña, pero hay, y es relevante. Es un día perfecto. Hacerlo hoy es evidente que no tiene eso. Evidentemente el Ayuntamiento de Madrid no está buscando eso. No está buscando una conexión del pueblo español con el pueblo judío, que existe, que se puede, insisto, que es un día perfecto. El 27 yo estaba en el Congreso de los Diputados, con el candelabro, las 7 velas, en fin, que haciendo el homenaje todos los años, con víctimas, con supervivientes del Holocausto, con escenas muy, muy emotivas. O sea, de verdad que España no es ajena a en España viven muchos judíos y España no es ajena en absoluto a la conexión con el mundo judío, pero es que no tiene nada que ver con lo que quería hacer Almeida y lo que quería hacer Madrid. Lo que quería hacer Madrid es, y lo que está sistemáticamente haciendo en sus declaraciones tanto Almeida como Ayuso, es decir, Israel bueno, jamás malo, y olvídese usted de todo lo demás. Y lo que está usted viendo todos los días en los telediarios de niños y tal, esto está totalmente, no lo dicen así, pero el trasfondo del discurso es, olvídense, porque es que ahí detrás hay unos terroristas malísimos. Claro, lo que pasa es que no tiene ni pies ni cabeza eso en una sociedad como la española, donde hasta la derecha de toda la vida tenía una vinculación con Palestina, la ha tenido toda la vida. Bueno, no es casual que hayamos visto a Aznar, hay fotos de Aznar yendo a visitar a Arafat, no es casualidad, es la historia de España. Me agarro 30 segundos que quiero hacer una pregunta a Morillo. Es que en esto es muy la derecha española está en una posición rarísima. Estoy de acuerdo, yo no sé si de nuevo, si el clivaje izquierda-derecha lo explica todo, es verdad que aquí sí que lo resume, pero sí que creo que es imposible no conmoverse y no ser sensible a una circunstancia que claramente está exhibiendo escenas de inhumanidad. Y esto no resta ni un ápice a la preocupación por el crecimiento del antisemitismo en determinados lugares o por el compromiso de refrendar el derecho a Israel a existir y a defenderse. Quería preguntarte, Morillo, por Antonio Maillo, el nuevo líder de Izquierda Unida que ha ganado las primarias. Estuvo anoche aquí en Hora 25 hablándonos del futuro de Izquierda Unida, del futuro de Izquierda Unida en Sumar, también de los riesgos de los hiperliderazgos. Sé que escuchaste esa entrevista con atención y que conoces bien a Maillo. ¿Qué efectos puede tener su llegada al liderazgo de Izquierda Unida, Morillo? Bueno, pues yo creo que en su ánimo, y él lo expresó muchísimo mejor de lo que yo lo pueda expresar, porque sin duda él, si algo tiene, es el don de la palabra y de la reflexión y el discurso político sosegado con profundidad, que ahora mismo no es lo que
a lo que estamos mayoritariamente acostumbrados. En su ánimo está desde luego coser, unir y no viene, lo dejo muy claro, ni a darle un empujón a Sira Rego y quitarla de ministra, ni a ir al choque de trenes con Sumar, sino que él cree, de verdad creo, él cree en la unidad, en la necesidad de la unidad de la izquierda, con discrepancia cuando la haya, pero desde luego siempre con ánimo de construir, ¿no? No sé qué te pareció a ti la entrevista. Me pareció honesto lo que decía en ese sentido. Garrocho. No, es que es profesor de latín y griego, entonces a mí me tiene ya ganado de inicio, ¿no? Pero sí que encarna, yo sí creo que encarna una prudencia política, se le nota mucho en la manera en la que habla. Yo creo que es un acierto, yo creo que para su nicho ideológico es alguien que puede funcionar bien y tiene todo el aspecto de ser una de las personas que ejerce la política de una manera prudente, cabal y razonable. Carlos. Sí, no, efectivamente, es que fue cuando Maillo anunció que dejaba la política, fue una especie de consternación generalizada, una persona súper respetada en todos los ambientes, no solo en el ambiente de la izquierda, muy respetada en general y que, en fin, un político de otros tiempos, digamos, en el sentido de uno de esos políticos que no insultan, que tiene otro talento de hacer las cosas, que estudia, que se prepara, en fin. A mí me parece una suerte que vuelva a la política y me parece que tampoco hay tanta gente y tantos valores en la izquierda, con lo cual, bienvenido. Dejadme que os cuente una cosa más. Esto nos ha impactado hoy mucho a todos. 16 mujeres acusan al mago David Copperfield de abusar sexualmente de ellas. Es una investigación del periódico The Guardian y algunas de esas mujeres le han contado al periódico que eran menores de edad cuando este tipo abusó de ellas. 3 aseguran que el mago las drogó y después las violó. Él, David Copperfield, lo niega todo. Alejandro Becerra. Una de las mujeres, bajo el seudónimo de Carla, cuenta que Copperfield no paraba de llamarle al teléfono muy tarde por la noche. Tenía 15 años y era 1991. Otra explica cómo el famosísimo mago la subió al escenario y apretó sus pechos delante del público. Son hasta 16 mujeres que conocieron a Copperfield porque era uno de los artistas más famosos del mundo. El ilusionista alcanzó la fama a partir de los años 80 y sobre todo en los 90 por trucos como la desaparición de la Estatua de la Libertad o un insólito escape de la prisión de Alcatraz. Así explicaba sus trucos hace tan solo 4 años a periódicos americanos como el Wall Street Journal. Ahora una investigación del periódico británico The Guardian recoge con pruebas y testimonios los presuntos abusos sexuales a más de una docena de mujeres. 4 de ellas cuentan que eran menores de edad cuando Copperfield las subió al escenario y le realizó tocamientos delante de sus familias. 3 dicen que el mago las drogó para después violarlas. Según el periódico, los ataques sucedieron desde finales de los años 80 hasta 2014. El mago tiene ahora 67 años. Uno de los testimonios es el de la modelo Britney Lewis, que en 2018 denunció que Copperfield la había violado y drogado en 1988. Entonces la investigación policial no encontró pruebas suficientes. Otro caso muy sonado fue el de 2007. Superstar magician and illusionist David Copperfield una mujer le acusó de violación una semana después de que el FBI entrara en casa del mago e incautara $2 millones en efectivo. Las mujeres cuentan que no fue hasta la llegada del movimiento Me Too cuando se atrevieron a hablar de lo que les había pasado con un hombre del poder y la fama de Copperfield, que en 2019 manejaba un patrimonio de $900 millones. Su equipo legal ha negado todas las acusaciones, dice que lo único que buscan es atacar su reputación y que nunca ha actuado de forma inapropiada con nadie y mucho menos con menores. Y si entran en cadenaser.com pueden encontrar a lo largo de toda la madrugada, la estaremos actualizando la última hora acerca del estado de salud del primer ministro eslovaco. Saben que ha sido tiroteado por una persona de la que todavía nos están llegando datos realmente llamativos. Un escritor aficionado, 71 años, una persona mayor que tenía licencia de armas, que se ha acercado y le ha dicho mírame, y le ha disparado en el abdomen. La vida del primer ministro eslovaco corre peligro. Su viceprimer ministro acaba de decir, confiamos en que sobrevivirá, pero no hay nada claro a esta hora, y es lo que sabemos, que está herido muy grave tras ser tiroteado en plena calle. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Un escritor ucraniano que se llama Sergei Zadam escribió una magnífica novela que se titula Orfanato,
en la que relata cómo un maestro de un pueblo de la zona del Donbass, invadida por Rusia ya en 2014, va de un lado para otro, desorientado, atravesando fronteras y controles que no sabía ni que existían, hablando ruso o ucraniano según le toca, deambulando por una zona donde la vida civil se ha derrumbado y los seres humanos gritan y se insultan, se empujan, buscan refugios agotados y hartos. Y el lector piensa inmediatamente que 10 años después los periódicos le están contando situaciones parecidas sobre otros pueblos, esta vez en las zonas de Kharkov, y en los cientos, miles de personas, viejos, mujeres, niños, que deambulan estos días en Ucrania, de acá para allá, sin saber por qué ni por dónde. Y en los miles de infortunados palestinos que huyen, ellos desde hace ya 50 años, desterrados, empujados, atacados por soldados israelíes, y como esas personas, hartas, agotadas, enfermas, no reciben ni tan siquiera la pequeña ayuda que les llega a los ucranianos. ¿Cómo es posible que nadie pare esta situación? Saddam seguirá escribiendo y los lectores seguiremos llorando, pero no es gran cosa. Punto y 25. Antes de irnos, déjenme decirles que tenemos ya en el canal de Hora 25 de YouTube todas las ediciones, 33 ediciones llevamos ya, de La Cena de los Idiotes. ¿Qué sería más doloroso? ¿Que tu hijo sea víctima de bullying o por contra que sea tu hijo el que está siendo el agente activo? Es una oportunidad bastante única, pero tienes que tirar 3 años de tu vida. ¡3 años! Joder. Y 3 años sin comunicar. En Hora 25 no te decimos qué pensar. Entonces, ¿qué haríais? ¿Qué hacéis? ¿Qué haces? Te damos algo en lo que pensar. Los viernes a las 9, Aimar invita a cenar a 4 amigos en La Cena de los Idiotes. Un espacio para la reflexión, donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido. No, yo voy a plantear un dilema que es el dilema de la vida. Madre mía, qué fuerte empezamos. Síguenos también en cadenaser.com y en nuestro canal de YouTube. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena Ser. Sí, ya le da uno una posición en esta vida, Garrocho, lo de salir en la promo de los idiotes. Solo va a generar problemas. Diego Garrocho, Isabel Morillo, Carlos Cue, un abrazo, amigos. Un abrazo. Un abrazo. Con su boina calada, con sus guantes de seda, su sirena varada, sus fiestas de guarda. Lo dejamos aquí por hoy. Llega ya Manu Carreño con El Larguero. Felicidades a todos nuestros oyentes madrileños. Descansen. Hasta mañana. Adiós. Su partidita de mus, su fulanita de ETA. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.